En estas imágenes podemos observar a mujeres completamente cubiertas, donde únicamente se les ven los ojos, e incluso llevan guantes para taparse las manos. Además, en la foto 1 se ve que está sacada a través de una ventana. Incluso la casa está destruida, carente de elementos básicos como un techo o un cristal para el hueco de la ventana. Esto va en contra de los derechos universales humanos, ya que uno de los requisitos dice: la vivienda debe ser digna y adecuada para que las personas y las familias puedan vivir con seguridad, paz y dignidad. Al igual que esta mujer, miles de refugiados por el mundo se encuentran en situaciones similares, en las que han perdido sus hogares y se encuentran vagando de un país a otro y sin sentir que realmente pertenecen a algún lugar. A fin de cuentas, al grupo en general esta imagen como que nos transmite un sentimiento de tristeza por la pobreza que se da en los países del tercer mundo. Es una situación en la que una persona no puede acceder a los bienes o servicios básicos como por ejemplo la alimentación, la salud, la educación, la vestimenta, y como estos muchos más. En esta imagen podemos observar un hombre cargando sacos enormes de comida, lo que representa la pobreza y falta de recursos de dicha población, aparte de las jornadas de trabajo que esto supone, donde muchos de los empleados son explotados por míseros salarios. Sin embargo, pese a lo duro que pueden llegar a ser las condiciones para los refugiados, que muchas veces no saben de dónde obtendrán su próximo alimento o dónde van a pasar la siguiente noche, en este tipo de comunidades existe un fuerte sentimiento de unión, de solidaridad y cooperación, pues muchas veces llegan incluso a compartir los alimentos. En este caso vemos un grupo de trabajadores que están cargando alimentos a un camión. ¿A ti no te llama la atención que en las sociedades más desarrolladas, como la nuestra, estos valores como que no están presentes en las personas son más egoístas? Es verdad, vivimos en una sociedad en la que pensamos en nosotros mismos. Yo creo que si estuviésemos en esa situación nos costaría tener esa clase de mentalidad, ya que buscamos siempre nuestra propia comodidad. En la siguiente foto podemos ver cómo un joven ayuda a una persona discapacitada. Además, volvemos a encontrarnos ante un paisaje desértico donde se pueden apreciar un pueblo en ruinas, con casas derruidas y desfasadas. Y además, esto nos hace ver que a pesar de las situaciones difíciles en las que se encuentran en esos países, por ejemplo la guerra, la pobreza, pues incluso se le pueden sumar otras dificultades, como es el caso de este chico. Y igualmente pues seguimos viendo esos valores de solidaridad, de ayuda al otro. Y lo más importante, yo creo, la superación que muestran, o sea, el deseo de avanzar, de tirar para adelante a pesar de las situaciones en las que se encuentran, a pesar de la guerra, de lo mal que lo están pasando. Ellos quieren avanzar, por ejemplo, en el caso de este chico que va a la escuela, que quiere estudiar, a pesar incluso de que tenga esa discapacidad. Eso es algo impresionante. Otro detalle importante es la vestimenta. Podemos ver que no es de su talla, así que puede ser ropa donada o se la ha encontrado. En esta imagen podemos observar un desierto, al fondo del mismo encontramos un camello y es curioso el contraste que se muestra entre, por un lado, una planta que está creciendo y al lado se muestra una botella de plástico tirada en el suelo. En nuestro grupo hemos llegado a la conclusión de que la población que vive en este tipo de países subdesarrollados tiene mayores preocupaciones como son el hambre, la falta de recursos, las enfermedades, que estar preocupándose por el medio ambiente. Por lo tanto, desgraciadamente, la necesidad de mirar por el bien del planeta, de preocuparse por reciclar, pues como que en esos países pasa a un segundo o yo creo incluso a un tercer plano, lo cual es bastante duro porque nos hace pensar en lo necesitados que están esas personas. En esta imagen podemos ver una escuela en la que si nos fijamos bien, esta carece de ventanas, lo que nos llama la atención porque quizás no tienen un presupuesto básico para tener una infraestructura en condiciones. Pero desgraciadamente el motivo por el cual esté construido de esta manera y sin ventanas es porque se encuentra en una guerra constante. ¿Vale? Porque este país se encuentra en una guerra constante, por tanto, las escuelas están tapadas, las ventanas están tapadas para protegerse de disparos y ataques israelíes. Siendo de esta manera los niños las principales víctimas de los conflictos bélicos. Esto nos genera una sensación de pena y tristeza, ya que ellos no tienen una vida segura ni una educación digna como la que tenemos nosotros.
Cierto, Cris, o sea, y yo creo que la siguiente imagen también nos transmite la misma sensación. Javi, ¿tú qué opinas? Como bien dijimos anteriormente, los niños son los que más sufren, y esta foto es otro claro ejemplo de ello. Sí, chicos, fíjense, o sea, en esta imagen podemos ver perfectamente cómo es la infancia de estos niños, que se aleja bastante a nuestra realidad, a la realidad que hemos vivido nosotros, no tienen nada que ver. Y aunque a pesar de que más allá de los juguetes encuentre la diversión, como que estos niños viven una infancia llena de sufrimiento, de lamento, de violencia, porque la guerra no es un clima para un niño, o sea, esto no es el ambiente adecuado. Y yo creo que como que eso les hace madurar antes y ver la vida con otros ojos, porque el tú estar viendo todos los días cómo muere gente, cómo se destruye tu casa, cómo no puedes alimentarte, o sea, eso te cambia. Estoy de acuerdo. En esta foto podemos ver a un médico que está atendiendo a una niña. En estas situaciones de pobreza no tienen los medios necesarios para poder atender a los pacientes y el propio médico usa su propio móvil como linterna. Para muchos de los refugiados, y no solo refugiados, también personas en países subdesarrollados o en vías de desarrollo, el acceso a la salud es prácticamente imposible. Por eso llama mucho la atención ver imágenes como esta en las que encontramos un médico que apenas sin recursos está intentando ayudar, y al igual que este médico, trabajadores de distintos ámbitos sacrifican su tiempo para hacer que otras personas, en este caso los refugiados, puedan tener una vida algo más digna. Este es solo un ejemplo de los muchos problemas que tienen que afrontar en su día a día y cómo, gracias a la ayuda desinteresada de la gente, pueden suplir necesidades como el alimento o la sanidad. Aquí se puede apreciar una mujer portando una bolsa a través de un amplio desierto. Es una imagen que nos expresa soledad y la cantidad de esfuerzos que deben de realizar estas personas para obtener recursos tan básicos como comida o bebida. Algo tan normal para nosotros como puede ser ir al bazar de la esquina o a un supermercado, para ellos supone un gran sacrificio, ya que tienen que desplazarse muchos kilómetros. Cierto, Cris, sin embargo, para ellos los kilómetros dan lo mismo. Para ellos lo importante es alimentarse y no pasar hambre, básicamente. Y este hecho, o sea, el pasar hambre es bastante habitual en los campos de refugiados, a pesar de las pequeñas mejoras que se hayan logrado. En esta imagen podemos observar a un niño parado frente a una chabola que mira a un grupo de palomas. Una de ellas es Blanca, que a día de hoy representa el símbolo de la paz. Es triste pensar cómo existen niños que tienen que crecer y desarrollarse en este tipo de circunstancias o situaciones de pobreza, hambre y guerra, mientras que nosotros, en los países más desarrollados, nos quejamos por cualquier tontería o por tener que ir a trabajar o estudiar. Quizás este niño se imagina un mundo sin guerras y sin pobreza, donde toda la población pueda convivir en paz y armonía. Pero claro, todo se queda en la imaginación de un niño y duramente es imposible conseguir un mundo entero donde reine la paz. Y ya por último, en estas dos imágenes podemos volver otra vez a ver cómo en esos países las familias se ven obligadas a emigrar, a marcharse de sus países, a dejarlo todo atrás, marcharse con lo opuesto básicamente. Por ejemplo, en la foto 11 podemos ver a dos niños tras una valla. O sea, es que aquí volvemos a sacar el tópico de la infancia, volvemos a ver que los más afectados son los niños, porque, o sea, después de haber saltado esa valla o después de haber cruzado ese mar en patera hasta llegar a otro país, ahí ya la vida te cambia. Sobre todo tras saber que en estos lugares hay jóvenes que se han intentado suicidar por el daño a su salud mental que provoca la privación de libertad. Asimismo, en la siguiente fotografía podemos ver a un grupo de refugiados que se encuentra a las afueras de su tienda de campaña tratando de calentarse en una hoguera, ya que el centro de refugiados está desbordado. Según el propio fotógrafo, Alberto Hugo, es Navidad y estos refugiados no tienen un techo donde dormir. Es curioso pensar cómo una noche tan significativa que en la mayoría de países europeos occidentales más desarrollados se pasa en familia, estos ni siquiera tienen que comer o dónde dormir, y aún así el fotógrafo cuenta que ellos fueron capaces de ofrecer la poca comida que tenían para compartirla con el fotógrafo.
Esto muestra un gran sentimiento de humanidad, cosa que muchas veces falta en los países más desarrollados.